En las tranquilas y grises sombras de un amanecer de martes, en un modesto barrio a las afueras de Chicago, Victoria se movía como un fantasma por la casa que se había convertido en su prisión. La ciudad afuera apenas comenzaba a despertar. El zumbido lejano del tráfico matutino, una leve vibración contra los cristales de las ventanas, pero adentro, el silencio era denso y sofocante. Empacó una sola maleta con manos temblorosas, sus movimientos frenéticos, pero silenciosos, como si el mismo aire pudiera traicionarla si respiraba demasiado fuerte. No miró las fotos familiares en la repisa de la chimenea, ni los juguetes dispersos por el suelo de linóleo. En cambio, caminó hacia la cocina, tomó un pequeño trozo de papel y escribió unas líneas que destrozarían el mundo de las 3 almas inocentes que dormían al final del pasillo. Con un trozo de cinta adhesiva, pegó la nota en la fría puerta blanca del refrigerador, apartando la mirada de los coloridos dibujos sujetos con imanes. Salió por la puerta, subió a un coche que la esperaba y se adentró en la bruma matutina de Illinois, dejando atrás una vida que ya no sentía poder soportar sin una sola mirada hacia atrás, al edificio de ladrillo de 3 pisos que albergaba su pasado. Liam tenía 9 años, un niño que ya había aprendido a percibir los cambios en la atmósfera de su hogar, como un marinero observa el cielo en busca de una tormenta. Cuando se despertó a las 6 de la mañana, lo primero que notó no fue un sonido, sino su ausencia. No se oía el tintineo de las tazas de café, ni la radio informando del tráfico de Chicago, ni el olor a tostadas que solía indicar la presencia de su madre en la cocina. Se quedó en la cama varios minutos, con el corazón latiéndole lenta y arrítmicamente contra las costillas, esperando oír crujir las tablas del suelo. Cuando el silencio persistió, se levantó de la cama, con los pies fríos contra la madera, y salió al pasillo. La casa parecía más grande que la noche anterior, las sombras más largas e intimidantes. Se dirigió a la cocina, y allí, bañado por la tenue luz del zumbido del refrigerador, vio la nota. Se quedó allí un buen rato, repasando las palabras una y otra vez, intentando comprender una realidad que su mente de 9 años se negaba a aceptar. La nota era breve, escrita con una letra apresurada que no se parecía en nada a la cuidada caligrafía que su madre usaba para sus permisos escolares. Decía que ya no podía más, que necesitaba una vida diferente y que algún día lo entenderían. No había disculpas, ni promesas de regreso, ni instrucciones sobre qué hacer a continuación. Liam sintió un frío que se extendía desde su pecho hasta las puntas de sus dedos, un peso paralizante que amenazaba con tirarlo al suelo. Pero entonces, desde la habitación de al lado, oyó el llanto agudo e insistente de Paul, de 3 años. El sonido fue como una descarga eléctrica que lo sacó de su estado de shock. No podía ser un niño ahora mismo. No podía sentarse en el suelo y llorar por su madre, porque Paul tenía hambre, e Ivy pronto se despertaría. Respiró hondo, dobló la nota con dedos temblorosos y la metió bien adentro del bolsillo de su pijama, enterrando la evidencia de su abandono, donde nadie más la encontraría todavía. Entró primero en la habitación de Ivy, viendo a su hermana de 6 años acurrucada bajo sus mantas rosas, su respiración suave y rítmica, y no la despertó, queriendo preservar su inocencia unos minutos más. Luego fue a la cuna de Paul, levantando al pequeño, pesado y lloroso, en sus brazos. El rostro de Paul estaba rojo, sus ojos húmedos por las lágrimas mientras buscaba el rostro que esperaba ver. Liam susurró suaves sonidos de «shh», meciendo al niño de un lado a otro como había visto hacer a su madre 1000 veces. Llevó al niño de 3 años a la cocina y lo sentó en su trona, su mente ya repasando el inventario de la despensa. Sabía que les quedaba poca leche y que el pan empezaba a endurecerse por los bordes. Encontró una caja de cereales y sirvió un poco en un tazón,
dándole a Paul un trocito a la vez para que se callara. A sus 9 años, Liam se había convertido de repente en el capitán de un barco que se hundía, y su único objetivo era mantener a sus hermanos a flote el mayor tiempo posible. Cuando Ivy finalmente salió de su habitación, frotándose los ojos y preguntando dónde estaba mamá, Liam forzó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le dijo que había salido temprano a hacer un recado, una mentira que le supo a cobre en la boca. Ivy, con la ingenua confianza de una niña de 6 años, aceptó la explicación y se sentó a comer sus cereales secos. Liam la observaba, maravillado de lo fácil que era engañar a una niña, cuando no tenía motivos para dudar de quienes la querían. La ayudó a vestirse, asegurándose de que sus calcetines desiguales estuvieran escondidos bajo las botas, y le cepilló el pelo con una delicadeza nacida de la pura desesperación. Sabía que no podía llevarlos a la escuela porque no habría nadie que los recogiera, y los maestros harían preguntas que no estaba preparado para responder. Decidió que se quedarían en casa, diciéndole a Ivy que era un día festivo especial, un día secreto solo para ellos 3. A medida que avanzaba el primer día, el peso del silencio en la casa se hacía más pesado. Cada vez que el viento sacudía la ventana o un auto disminuía la velocidad en la calle, el corazón de Liam se le subía a la garganta, esperando que fuera su madre regresando, esperando que la nota hubiera sido una broma cruel. Pero las horas se convirtieron en tarde, y la tarde se fundió con una fría noche de Illinois. Encontró unas latas de sopa al fondo del armario y las calentó en la estufa, subido a una silla para poder alcanzar el quemador. Se quemó el dedo con el borde de la olla, pero no hizo ningún ruido. Simplemente se lo metió en la boca y siguió revolviendo. Les dio de comer a Paul y Ivy, asegurándose de que tuvieran las porciones más grandes mientras él se comía lo que quedaba en el fondo de la olla. Ya empezaba a sentir el vacío del hambre en su propio estómago, pero el miedo a lo que sucedería si se les acababa la comida era mucho mayor que su propio dolor físico. Esa noche, después de acostar a Ivy y Paul, Liam se sentó en el suelo de la sala, mirando fijamente la puerta principal. Mantuvo las luces apagadas, temiendo que cualquier señal de vida atrajera la atención equivocada. No sabía dónde estaba su padre, Robert. Era un camionero de larga distancia que pasaba semanas conduciendo por las vastas extensiones del medio oeste estadounidense. Robert era un hombre de pocas palabras y largas ausencias, una figura que existía más en el olor a diésel y el sonido de botas pesadas que en el tejido cotidiano de sus vidas. Pero Liam ni siquiera tenía un número de teléfono para llamarlo, e incluso si lo tuviera, no sabría cómo explicar que la mujer a la que Robert había dejado a cargo de sus vidas simplemente había desaparecido. Se sentía completamente solo en una ciudad de millones, un niño pequeño tratando de contener la marea de un desastre que no comprendía del todo. Mientras finalmente se sumía en un sueño intranquilo en el sofá, con la mano aún apoyada en el bolsillo donde guardaba la nota, no tenía forma de saber que su difícil situación no había pasado del todo desapercibida. Al lado, en el apartamento 4B, la señora Rose estaba sentada en su sillón reclinable, con la luz azul del televisor reflejándose en sus gafas. Tenía 68 años, era viuda y había vivido en ese barrio de Chicago durante 40 años. Conocía los ritmos del edificio, las fuertes discusiones del segundo piso, el olor a ajo quemado del primero y el enérgico golpeteo de los 3 niños de al lado. Había notado el silencio de hoy, un silencio que se sentía antinatural y punzante. Había visto el coche de Victoria alejarse en la oscuridad y había visto que nadie había salido para ir a la escuela o al trabajo en todo el día. No conocía bien a la familia. Solo habían intercambiado saludos cordiales en el pasillo, pero sus instintos, agudizados por décadas de maternidad, comenzaban a alertarle con una alarma silenciosa, pero persistente. El segundo día fue más difícil que el primero.
La novedad de la festividad se había desvanecido para Ivy, y comenzaba a sentirse inquieta y desconfiada. Preguntaba por su madre una y otra vez, con la voz cada vez más aguda. Liam, con la cabeza palpitando por la falta de sueño y el hambre creciente, luchaba por controlar su temperamento. Inventó una historia sobre un pariente enfermo en otro pueblo, un pueblo lejano en el sur de Illinois, diciendo que su madre tenía que ir a ayudar porque era una emergencia. Era una historia endeble, de esas que un niño de 6 años acabaría descubriendo, pero por ahora le proporcionaba unas horas más de paz. Pasó la mañana limpiando la cocina, intentando que la casa pareciera normal, como si un suelo limpio pudiera ocultar de alguna manera el hecho de que su mundo se había derrumbado. Al mediodía, la situación alimentaria se había vuelto crítica. El refrigerador era un desierto de estantes vacíos y frascos de condimentos medio vacíos. Encontró un frasco de mantequilla de cacahuete y usó el último trozo de pan para preparar sándwiches para Ivy y Paul. Los observó comer, con el estómago revuelto por un dolor agudo y punzante. Bebió agua para llenar el vacío, el líquido frío chapoteando en su estómago vacío. Intentó mantenerse ocupado, organizando los bloques de Paul y leyéndole cuentos a Ivy, pero su mente no dejaba de pensar en el dinero. Sabía que su madre guardaba un pequeño frasco con dinero para emergencias al fondo del armario de la ropa blanca, pero cuando lo revisó, estaba vacío. Victoria se había llevado todo: el dinero, la esperanza y el futuro de sus hijos, dejándoles solo unas latas de frijoles y una nota que no les ofrecía consuelo alguno. Paul empezó a llorar con más frecuencia al segundo día. Era un niño pequeño que dependía del consuelo de una rutina que ya no tenía. Echaba de menos el regazo de su madre, su aroma y la forma en que le cantaba antes de la siesta. Liam hizo todo lo posible por llenar el vacío, pero era un niño de 9 años, no una madre. No sabía cómo mecerlo correctamente, y su voz se quebraba por la tensión de su propio miedo. Cada vez que Paul gemía, Liam sentía una oleada de pánico. Le aterraba que los vecinos lo oyeran, que viniera la policía y se los llevara a un lugar donde los separarían. Había oído historias sobre hogares de acogida, sobre niños separados y enviados a diferentes casas, y la idea de perder a Ivy y a Paul era más de lo que podía soportar. Ahogó los llantos de Paul con una almohada, susurrándole súplicas desesperadas para que se callara, mientras sus propias lágrimas finalmente se filtraban y empapaban la alfombra. En el apartamento de al lado, Rose estaba de pie junto a la pared medianera, con la oreja pegada al yeso frío. Había oído el llanto. No era el típico llanto de «me he golpeado la cabeza» o el de «no quiero irme a la cama». Era un sonido de profunda angustia, un gemido rítmico y desgarrador que llevaba horas. Miró su teléfono, con el pulgar suspendido sobre los 3 dígitos que llamarían a las autoridades, pero algo detuvo su mano. Recordó cuando era una madre joven en esta ciudad, el agotamiento abrumador, los momentos en que sentía que iba a derrumbarse. No quería causar problemas a una familia que tal vez solo estaba teniendo una mala semana. Pero, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Chicago, proyectando largas sombras naranjas sobre su sala de estar, el llanto no cesó. Se debilitó, convirtiéndose en un gemido patético que le partió el corazón. Rose era una mujer que había visto mucha amargura en la vida. Su esposo, Joseph, había muerto hacía 12 años, dejándola en un apartamento silencioso con solo recuerdos y la llamada ocasional de sus hijos adultos en California y Texas, y estaba acostumbrada a estar sola, pero no era una mujer que pudiera ignorar el sufrimiento de un niño. Se puso la bata, con las articulaciones doloridas por el frío húmedo de Chicago, y salió al pasillo. Se quedó parada frente a la puerta de Victoria durante un largo rato, con la mano levantada para llamar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No era una entrometida,
y no quería ser la vecina chiflada que se metía en asuntos ajenos. Pero el silencio que siguió al llanto fue aún más inquietante. Era un silencio que se sentía como un vacío. Dentro del apartamento, Liam estaba sentado en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el horno. Había logrado encontrar una lata de frijoles al fondo de la despensa, escondida detrás de algunos utensilios viejos para hornear. La había abierto con un abrelatas manual, con las manos acalambradas por el esfuerzo, y había puesto a Paul en su regazo, y le estaba dando de comer los frijoles fríos con una cuchara de plástico. Ivy estaba sentada a la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos, la mirada fija en un punto de la pared. No había hablado en horas. La luz de la cocina era tenue. La única bombilla parpadeaba como si también estuviera agotada. Liam sintió una extraña sensación de desapego, como si se observara a sí mismo desde la distancia. Ya no era un niño, era una máquina, un sistema de supervivencia que se estaba quedando sin combustible. El golpe en la puerta fue suave al principio, un golpeteo delicado que Liam casi confundió con el viento. Se quedó paralizado, con la cuchara a medio camino de la boca de Paul. No respiraba, con la mirada fija en la puerta de madera. El golpe se repitió, más firme esta vez, seguido de una voz que reconoció pero que no pudo ubicar del todo. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?» «Soy Rose, la tía de al lado». El primer instinto de Liam fue esconderse, arrastrarse bajo la mesa y esperar a que se fuera. Pero Paul, al oír una voz, dejó escapar un pequeño y lastimero gemido. Liam supo entonces que el juego había terminado. Ya no podía esconderlos. Se puso de pie, con las piernas temblando, y caminó hacia la puerta. Giró el cerrojo. El sonido resonó como un disparo en la silenciosa habitación, y abrió la puerta solo un poco. Rose miró al chico y su corazón casi se detuvo. Liam parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Su cabello era un nido de pájaros enredado. Su ropa estaba manchada, y sus ojos estaban hundidos en su rostro. Las ojeras oscuras subrayaban el agotamiento extremo de su calvario. Aún sostenía la cuchara de plástico, con un solo grano aferrado al borde. Rose no pidió permiso. No esperó una invitación, pero vio la desesperación en su mirada y la forma en que se tapaba la vista del apartamento detrás de él. Empujó la puerta suavemente y entró. El olor a ropa sucia y comida vieja la invadió al instante. Miró más allá de Liam hacia la cocina, viendo a Paul en la trona y a Ivy desplomada en la mesa. No necesitaba preguntar dónde estaba Victoria. La nota en el refrigerador, incluso desde la distancia, lo decía todo. Rose no dijo una palabra al entrar en la cocina. Fue directamente a la estufa, revisó la llama piloto y luego se giró hacia los armarios. Vio el vacío, la falta incluso de las necesidades más básicas. Ella se volvió hacia Liam, que estaba de pie junto a la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de terror y esperanza. «¿Cuándo se fue, cariño?», preguntó Rose, con voz baja y firme, sin juzgarla. Liam vaciló. El secreto que había guardado con tanta vehemencia finalmente tembló en el borde de sus labios. «El martes», susurró, la palabra apenas audible. Dejó una nota. Metió la mano en el bolsillo y sacó el trozo de papel arrugado, entregándoselo como una bandera blanca de rendición. Rose lo leyó rápidamente, apretando la mandíbula al darse cuenta de la magnitud de la traición. Sin decir una palabra más, Rose regresó a su apartamento, dejando la puerta entreabierta. Liam se quedó allí, confundido, preguntándose si iba a llamar a la policía. Pero, unos minutos después, regresó, con los brazos cargados de víveres, pan fresco, una caja de huevos, un galón de leche y un paquete de jamón. Dejó las bolsas sobre la encimera y empezó a cocinar. Y el sonido de los huevos al romperse y el chisporroteo de la mantequilla en la sartén era la música más hermosa que Liam había escuchado jamás.
El aroma de la comida casera empezó a llenar el apartamento, ahuyentando el olor a abandono. Ivy levantó la cabeza, sus fosas nasales dilatadas al llegarle el aroma. Incluso Paul dejó de lloriquear, sus pequeños ojos siguiendo los movimientos de Rose con intensa curiosidad. Rose les sirvió un desayuno de huevos revueltos, tostadas y jamón. Los sentó a la mesa y se aseguró de que cada uno tuviera un vaso de leche. No los presionó para que hablaran. Simplemente los observó mientras comían con una intensidad voraz que le hacía escocer los ojos con lágrimas contenidas. Vio a Liam intentando comer más despacio, intentando asegurarse de que sus hermanos estuvieran satisfechos antes de terminar su propio plato. Extendió la mano y le puso una en el hombro, un simple gesto de consuelo que finalmente rompió la barrera de su resistencia. Liam rompió a llorar. Sus pequeños hombros temblaban mientras el peso de los últimos 3 días finalmente se derrumbaba sobre él. Rose lo atrajo hacia su regazo, meciéndolo mientras lloraba, con el corazón apesadumbrado por la carga que este niño se había visto obligado a soportar. Esa noche, Rose no regresó a su apartamento. Limpió la cocina, bañó a los niños y los acostó con pijamas limpios que encontró en sus cajones. Se sentó en la sala mirando el teléfono, sabiendo lo que tenía que hacer. No podía ocultarlo. No podía mantener a 3 niños en un apartamento sin autorización legal. Conocía la ley y conocía los riesgos. Si llamaba al Departamento de Servicios para Niños y Familias, de CFS, existía la posibilidad de que le quitaran a los niños. Pero si no lo hacía, ¿acaso no había pasado algo? Sería tan responsable como la madre que se marchó. Esperó hasta que los niños estuvieran profundamente dormidos, con la respiración finalmente tranquila y constante, antes de hacer la llamada. La trabajadora social llegó a la mañana siguiente, una mujer llamada Sarah que había visto demasiadas historias como esta en las calles de Chicago. Escuchó el relato de Rose, leyó la nota y miró a los niños. Intentó localizar a Robert, el padre, pero su teléfono celular dio directamente a un mensaje de desconexión. Llamó a la compañía de camiones para la que trabajaba, solo para que le dijeran que había renunciado hacía 2 días y que no se le había visto desde entonces. Había desaparecido en la vasta red de carreteras de Estados Unidos, un hombre que había decidido que la carretera era más fácil que la responsabilidad de una familia. Los niños estaban oficialmente abandonados. Sarah los miró a los 3, luego a Rose, que estaba de pie protegiendo a Liam. «Tendrán que ir a un albergue por ahora», dijo Sarah en voz baja, «hasta que podamos encontrar un hogar más permanente». Rose sintió una oleada de rebeldía que no había sentido en años. «No», dijo con voz firme, «no van a ir a un albergue. Ya han sufrido bastante. Tengo un apartamento de 3 habitaciones al lado. Tengo los recursos. Quiero solicitar la acogida familiar de emergencia. Soy su vecina. Me conocen. No los saquen del único hogar que les queda». Sarah miró a la anciana, viendo el fuego en sus ojos y la forma en que los niños se aferraban a ella. Sabía que el sistema estaba colapsado. Los albergues estaban llenos y las casas de acogida escaseaban. Hizo algunas llamadas, habló con su supervisora y, finalmente, logró contactar a un juez para una audiencia de emergencia. Debido a las circunstancias únicas y al historial impecable y la vida estable de Rose, se le otorgó la custodia temporal de emergencia. La mudanza al apartamento de Rose tuvo lugar esa misma tarde. Estaba a solo unos metros por el pasillo, pero se sentía como mudarse a otro planeta. La casa de Rose estaba impregnada del aroma a lavanda y libros antiguos, con sillas cómodas y tapetes de encaje. Era un lugar de orden y paz, un marcado contraste con el caos y el abandono que habían dejado atrás. Lucas, Ivy y Paul consiguieron cada uno su propio espacio, ya que Rose reorganizó sus habitaciones de invitados para acomodarlos. Les compró juguetes nuevos, ropa nueva y libros para leer.
Estableció una rutina tan firme como las mareas. Desayuno a las 7:00, escuela para los dos mayores, siestas para Paul y cena juntos todas las noches. Ella se convirtió en el ancla que no sabían que necesitaban, un faro en la tormenta de sus jóvenes vidas. Pero no fue fácil. Los primeros meses fueron un borrón de pesadillas, rabietas y repentinos ataques de llanto. Paul se despertaba en medio de la noche gritando por una madre que no estaba allí. Ivy se volvió intensamente apegada, negándose a perder de vista a Rose ni por un segundo. Y Liam, el niño que había intentado ser un hombre, luchaba con una profunda ira silenciosa que no sabía cómo expresar. Era excesivamente protector con sus hermanos, a menudo cuestionando las decisiones de Rose e intentando hacerse cargo de las tareas. Le llevó tiempo y mucha paciencia darse cuenta de que ya no tenía que ser el capitán. Se le permitía ser un niño de 9 años. Se le permitía jugar, aprender y confiar en que habría comida en la mesa cada mañana. A medida que los meses se convirtieron en un año, la temporalidad de su convivencia comenzó a sentirse cada vez más permanente. Victoria nunca llamó, nunca envió una postal, nunca se preocupó por saber si sus hijos estaban vivos o muertos. Robert fue declarado oficialmente desaparecido después de no presentarse a ninguno de los procedimientos legales relacionados con la custodia de sus hijos. El estado de Illinois finalmente procedió a la terminación de sus derechos parentales, un proceso que fue a la vez desgarrador y necesario. Rose se sentó en la sala del tribunal sosteniendo la mano de Liam, mientras el juez firmaba los documentos que la convertían en su tutora legal. Ya no era solo la vecina, era la mujer que la ley reconocía como su protectora. La transición de la señora Rose a Rosie y finalmente a algo más cercano a mamá ocurrió en los pequeños momentos. Fue en la forma en que ayudaba a Ivy con su tarea de matemáticas, en la forma en que animaba con más fuerza en los partidos de la liga infantil de Liam en los parques de Chicago, y en la forma en que sostenía a Paul cuando se raspaba la rodilla. Les enseñó a cocinar, a cuidar un jardín en su pequeño balcón y a afrontar las complejidades de la vida con amabilidad y resiliencia. No intentó borrar su pasado, pero les brindó un futuro que no estuviera marcado por el abandono. Les contó historias sobre sus propios hijos, sobre su esposo y sobre la historia de la ciudad donde vivían, entrelazando sus vidas con la suya. Liam se convirtió en un adolescente alto y serio, un chico que sobresalía en la escuela y se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor. Fue él quien ayudó a Ivy a lidiar con las presiones sociales de la secundaria y le enseñó a Paul a jugar al fútbol americano. Nunca habló de los 3 días que pasaron solos, pero el recuerdo quedó grabado en su mirada cautelosa y observadora. Sabía que la seguridad era frágil y estaba decidido a construir una vida donde nunca más se sintiera indefenso. Desde muy joven decidió que quería ser abogado para luchar por quienes no podían defenderse, para ser la voz de los niños perdidos en las grietas del sistema. Ivy, por otro lado, era el corazón creativo de la familia. Era una niña que veía la belleza en lo cotidiano, que pasaba horas dibujando y escribiendo historias. Tenía una profunda empatía por los demás, una cualidad que Rose cultivó con infinita paciencia. Ivy quería ser maestra, quería crear un aula que se sintiera tan segura y acogedora como la sala de estar de Rose. Era ella quien recordaba el cumpleaños de todos, quien hacía tarjetas hechas a mano para cada ocasión y quien se aseguraba de que Rose siempre se sintiera apreciada. Había superado el miedo a ser abandonada, reemplazándolo con una lealtad inquebrantable a la familia que habían construido juntos. Paul, el menor de la familia, creció sin recordar a sus padres biológicos. Para él, Rose era la única madre que había conocido. Era un niño enérgico y curioso, fascinado por el mundo natural. Pasaba horas en los parques locales coleccionando insectos y estudiando plantas. Su risa era capaz de iluminar el invierno más sombrío de Chicago.
un sonido que llenaba su hogar de alegría y plenitud. Quería ser biólogo y comprender las complejidades de la vida y la interconexión de todos los seres vivos. Era la prueba viviente de que un niño puede prosperar incluso tras una tragedia, siempre que se encuentre en el entorno adecuado. El vecindario observó cómo pasaban los años, y la historia de la vecina que se quedó se convirtió en una leyenda local. La gente veía a Rose caminando hacia el supermercado con sus 3 hijos pequeños y la saludaba con respeto. Había asumido una carga que no le correspondía y la había transformado en una bendición. Sus propios hijos, inicialmente escépticos ante su decisión de criar a 3 hijos más a sus 60 años, con el tiempo comprendieron su belleza. La visitaban con más frecuencia, y sus hijos jugaban con Liam, Ivy y Paul, creando una familia extendida que abarcaba todo el país. El apartamento de Rose, antes silencioso y lleno de fantasmas, era ahora un lugar de constante movimiento y vida. Sin embargo, la sombra de Victoria y Robert nunca desapareció del todo. Permanecía en el fondo de la mente de Liam, una incógnita que prefería no investigar. Sabía que estaban ahí fuera, en algún lugar, viviendo vidas que no lo incluían. Sentía una fría indiferencia hacia ellos, una falta de conexión más profunda que la ira. No los odiaba, simplemente no los conocía. Eran personajes de una historia que había terminado de leer hacía mucho tiempo. Centró su energía en Rose, asegurándose de que la cuidaran en su vejez, de que nunca sintiera la soledad de la que ella los había salvado. Fue el primero en graduarse de la universidad, de pie en el escenario con su toga y birrete, buscando el rostro de Rose entre la multitud y encontrándolo empapado en lágrimas de orgullo. Mientras los niños construían sus vidas en Chicago, Victoria vivía una historia muy diferente. Su vida con Henry, el hombre con el que se había fugado, no había sido el cuento de hadas que había imaginado. Henry era un hombre de intereses fugaces y compromisos superficiales. Una vez que la emoción de su escape se desvaneció, la realidad de la culpa de Victoria y su constante vigilancia se convirtieron en una carga. Se mudaron de ciudad en ciudad, viviendo en apartamentos estrechos en lugares como Indianápolis y Des Moines, trabajando en empleos precarios que apenas les alcanzaban para pagar las cuentas. 2 años después de comenzar su relación, Henry se despertó una mañana, empacó sus maletas y se fue mientras Victoria estaba en el trabajo. No dejó una nota, simplemente desapareció, dándole una probada de su propia medicina amarga. Victoria se quedó sola en una ciudad que no conocía, sin amigos ni familia. Pasó la siguiente década a la deriva, su vida una serie de oportunidades perdidas y arrepentimientos. Trabajó como camarera, limpiadora, una empleada de una gasolinera. Veía los rostros de sus hijos en cada niño al que atendía. Sus voces resonaban en los momentos de silencio de sus noches. Pensó en regresar, en intentar encontrarlos, pero el peso de su vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podría explicarse? ¿Cómo podría mirar a los ojos de los niños que había abandonado y pedirles perdón? Se convenció de que estaban mejor sin ella, que probablemente habían sido adoptados por una familia adinerada y se habían olvidado por completo de ella. Era una mentira que le permitía seguir adelante, pero una mentira que se hacía más pesada con cada año que pasaba. Al llegar a los 50 y tantos, la salud de Victoria comenzó a deteriorarse. Los años de trabajo duro y pobreza le habían pasado factura. Se encontró viviendo en un pequeño y húmedo apartamento en una zona rural de Ohio. Sus únicos compañeros eran los recuerdos de los que no podía escapar. Empezó a darse cuenta de que la libertad que había buscado con tanta desesperación era en realidad una prisión que ella misma había construido. Había roto los únicos lazos que realmente importaban, y al hacerlo, había perdido su ancla. Comenzó a buscar obsesivamente noticias de sus hijos en Internet,
usando las computadoras de la biblioteca local. Encontró el nombre de Liam en el sitio web de un bufete de abogados en Chicago. Vio una foto de Ivy en una ceremonia de premiación escolar. Encontró un artículo sobre la investigación de Paul sobre los ecosistemas locales. Verlos como adultos, exitosos y prósperos, era un arma de doble filo. Estaba orgullosa de ellos, sí, pero también le impactó darse cuenta de que no había tenido nada que ver con su éxito. Era ajena a sus logros. Vio a la mujer que aparecía al fondo de sus fotos, una mujer mayor con cabello plateado y una sonrisa amable. La reconoció como la vecina, Rose. Vio cómo sus hijos se apoyaban en Rose, cómo la miraban con amor y gratitud. Era un dolor más agudo que cualquier enfermedad física. Le había entregado el mayor tesoro de su vida a una mujer que apenas conocía, y esa mujer lo había atesorado. Finalmente, un sábado por la mañana, Victoria decidió que no podía seguir viviendo en silencio. Gastó sus últimos ahorros en un billete de autobús a Chicago. Llegó a la estación de Greyhound en el corazón de la ciudad, el viento frío azotando su fino abrigo. La ciudad había cambiado, pero la dirección del antiguo edificio de apartamentos estaba grabada en su mente. Caminó por las calles familiares, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, hasta que se detuvo frente al edificio de ladrillo donde todo había comenzado. Respiró hondo, subió las escaleras hasta el cuarto piso y se paró frente a la puerta de Rose. Dudó durante un largo rato, con la mano temblando mientras buscaba el timbre. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Rose abrió la puerta. Tenía 86 años. Su rostro era un mapa de los años que había vivido, pero sus ojos seguían siendo agudos y claros. Miró a la mujer que estaba en el pasillo y por un momento no la reconoció. Entonces, el reconocimiento hizo clic y una fría quietud se apoderó de ella. No gritó, no dio un portazo, simplemente se quedó allí, una formidable guardiana de la vida que había construido. Victoria la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Rose», susurró, con la voz quebrándose. «Yo soy Victoria. Soy la madre de Liam, Ivy y Paul». Rose no se movió, no sonrió. «Sé quién eres», dijo Rose, con la voz como el pedernal. «¿Qué quieres?» Victoria comenzó a llorar. Los años de dolor y arrepentimiento reprimidos finalmente se desbordaron. «Solo quería verlos. Solo quería saber si estaban bien. Sé que no merezco nada. Sé que lo que hice fue imperdonable». Rose miró a la mujer destrozada frente a ella y sintió un destello de lástima, pero quedó eclipsado por una feroz protección. «Están más que bien», dijo Rose. «Son personas increíbles, y lo son porque tenían que serlo. Es porque tú no estabas allí». Ella retrocedió y abrió más la puerta. «Pasa», dijo. «Los llamaré. Merecen decidir si quieren verte». El silencio en la sala era absoluto, mientras Rose hacía las llamadas. No explicó mucho, solo dijo que alguien estaba allí y que debían venir de inmediato. Liam llegó primero. Ahora tenía 28 años, un abogado exitoso con una mente brillante y una presencia imponente. Entró en la habitación, todavía con el traje de una reunión matutina, y se detuvo en seco cuando vio a la mujer sentada en el sofá. No se movió, no habló, solo la observó, con los ojos fríos y analíticos. Ivy llegó 10 minutos después, con el rostro pálido y las manos temblorosas, mientras se sentaba en una silla frente a Victoria. Paul fue el último en llegar. Venía directamente de su laboratorio, con una expresión de pura confusión. Victoria miró a sus 3 hijos, ahora adultos hechos y derechos. Vio el parecido con ella misma en la curva de la mandíbula de Ivy y la forma de los ojos de Paul. Vio a Robert en la amplitud de los hombros de Liam. Sintió un impulso abrumador de extender la mano y tocarlos, de atraerlos hacia un abrazo y decirles que lo sentía, pero permaneció congelada. La distancia entre ellos era más que solo espacio.
Eran 20 años de cumpleaños perdidos, graduaciones, desamores y triunfos. Era un abismo que ninguna disculpa podía salvar. Comenzó a hablar, su voz un hilo frágil en el aire denso. «Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice», dijo. «Tomé un camino equivocado y seguí adelante. Pensé en ti todos los días, pero fui demasiado cobarde para volver». Liam fue el primero en hablar. Su voz era tranquila, serena y completamente desprovista de la calidez que Victoria anhelaba. «Dejaste una nota en el refrigerador», dijo. «¿Recuerdas lo que decía? Decía que algún día lo entenderíamos. Bueno, tengo 28 años ahora y sigo sin entenderlo. No entiendo cómo pudiste dejar a una niña de 3 años, a una de 6 y a otra de 9 sin nada más que una lata de frijoles. No entiendo cómo pudiste irte y nunca mirar atrás». Se puso de pie. Su altura hacía que la habitación pareciera más pequeña. «Pasé años pensando que tenía que ser el hombre de la casa. Pasé años temiendo que cada vez que alguien saliera de la habitación, no volvería. No solo nos dejaste, nos robaste la infancia». Ivy miró a su madre, con los ojos llenos de lágrimas. «Solía inventar historias sobre ti», susurró. «Solía decirme a mí misma que eras una espía en una misión secreta, o que tenías amnesia y habías olvidado quiénes éramos. Era más fácil que creer que simplemente no nos querías. Te perdono, Victoria. Te perdono porque ya no puedo soportar el peso de odiarte. Es demasiado pesado, pero perdonarte no significa que te quiera en mi vida. Ya tengo una madre». Miró a Rose, que estaba sentada en su sillón, con el rostro como una máscara de tranquila fortaleza. Rose era quien me cepillaba el pelo. Rose era quien iba a mis reuniones de padres y profesores. Rose es a quien llamo cuando tengo buenas noticias. Paul se sentó en silencio durante un largo rato, mirando al suelo. Finalmente, levantó la vista hacia Victoria, con una expresión de educada curiosidad más que de dolor emocional. «No te recuerdo», dijo simplemente, «pues no tengo recuerdos de tu rostro, tu voz, ni tu olor. Para mí, eres una extraña que casualmente comparte mi ADN. No siento ira hacia ti, porque no puedes enfadarte con alguien que nunca existió en tu mundo. Lamento tu arrepentimiento, pero no tengo nada que darte. Mi vida está llena, y lo ha estado desde el día en que Rosie llamó a nuestra puerta». Sus palabras fueron quizás las más dolorosas de todas. La comprensión de que su ausencia había sido tan completa que la había borrado por completo de su conciencia. Victoria miró de un niño a otro, viendo la irrevocabilidad en sus ojos. Había venido buscando un reencuentro, una oportunidad para empezar de nuevo, pero ahora se daba cuenta de que la historia ya estaba escrita sin ella. Era una nota a pie de página en un libro que una vez había esperado protagonizar. Miró a Rose, la mujer que había ocupado su lugar, y no vio triunfo en su mirada, solo un cansancio profundo y persistente. Rose había hecho el trabajo. Rose había vivido las largas noches y los días difíciles. Rose se había ganado el amor que Victoria había desechado. Victoria se puso de pie, sintiendo las piernas como plomo. «Lo entiendo», dijo, con la voz apenas un susurro. «Me voy». Mientras caminaba hacia la puerta, Liam se adelantó. No le ofreció un abrazo ni un apretón de manos, pero la miró a los ojos. «Espero que encuentres algo de paz», dijo. «Pero no vuelvas. Hemos construido algo hermoso aquí, y no hay lugar para ti». Victoria asintió, salió al pasillo y oyó el clic de la puerta al cerrarse tras ella. El sonido era definitivo. Bajó las escaleras y salió a la fría tarde de Chicago. Una mujer que finalmente se había enfrentado a los fantasmas de su pasado y había descubierto que ya no tenían poder sobre los vivos. Estaba sola, pero por primera vez en 20 años, no estaba huyendo. Simplemente se había ido. En el apartamento, los 3 hermanos se sentaron con Rose durante un buen rato después de que Victoria se marchara. Nadie tenía ganas de hablar. La tormenta emocional había pasado.
dejando tras de sí una extraña sensación de claridad. Paul fue a la cocina y empezó a preparar una cafetera. Los sonidos familiares de los granos moliéndose y el agua hirviendo proporcionaban un fondo reconfortante. Ivy se sentó en el suelo a los pies de Rose, con la cabeza apoyada en la rodilla de la mujer mayor. Liam estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que había hecho suya. Eran una familia, no de sangre, sino por elección, por un trauma compartido y por la increíble gracia de un vecino que se había negado a mirar hacia otro lado. Rose extendió la mano y acarició el cabello de Ivy. Su mano temblaba ligeramente por la edad. «Lo hicieron bien», susurró. «Todos ustedes». Sintió un profundo alivio. Había pasado años preocupada por este día, temiendo que el regreso de su madre biológica destrozara la paz que tanto les había costado conseguir. Pero ahora veía que la base que había construido era sólida. Sus hijos eran fuertes, compasivos y sabios. Conocían la diferencia entre una madre que da la vida y una madre que la sustenta. Miró las fotos en sus paredes, las graduaciones, las bodas, los momentos de alegría en silencio, y supo que la obra de su vida estaba completa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los rascacielos de Chicago, proyectando un resplandor dorado sobre la sala de estar, los cuatro se sentaron juntos, tomando café y hablando de las pequeñas cosas, la última investigación de Paul, los estudiantes de Ivy, el próximo caso de Liam. La sombra del pasado había sido reconocida, afrontada y finalmente enterrada. Ya no eran los niños abandonados en un apartamento silencioso, eran los arquitectos de su propia felicidad. Y mientras estaban sentados allí, las lecciones de su viaje empezaron a tomar forma en una verdad que los acompañaría el resto de sus vidas. Una verdad que Rose había vivido a diario durante 20 años. La verdadera esencia de la familia no reside en el ADN compartido, ni en los nombres escritos en un certificado de nacimiento. Se forja en el fuego de la constancia, en los actos silenciosos y cotidianos de estar presente cuando el mundo parece desmoronarse. Para quienes han llegado al ocaso de sus vidas, la perspectiva cambia de las grandes ambiciones de la juventud al valor simple y profundo de ser una presencia constante para alguien más. A menudo pasamos nuestros años de juventud persiguiendo la emoción de lo nuevo, la adrenalina de la evasión, tal como lo hizo Victoria cuando se marchó en coche al amanecer de aquel martes. Nos convencemos de que nuestra felicidad se encuentra en otro lugar, en otra ciudad, con otra persona o en una vida libre de las responsabilidades. Pero con el paso de los años, nos damos cuenta de que la libertad sin conexión es simplemente una forma refinada de soledad. La vida diferente que buscamos suele ser solo una sombra de la que ya vivimos, y la hierba solo es más verde donde se riega con lágrimas y sudor. Para una persona mayor que reflexiona sobre una vida bien vivida, el mayor logro no reside en la riqueza acumulada ni en los títulos obtenidos, sino en las vidas que hemos tocado y las almas a las que hemos ayudado a encontrar consuelo. La historia de Rose es un testimonio del poder del vecino. En un mundo que valora cada vez más la privacidad y el aislamiento, el acto de llamar a la puerta de un vecino porque se oye llorar a un niño es un acto de amor revolucionario. Es la comprensión de que todos somos responsables los unos de los otros, de que los límites de nuestros hogares no terminan en la puerta de entrada. Acoger a los hijos de un desconocido es reconocer que cada niño pertenece a la comunidad y que su sufrimiento es nuestro fracaso colectivo. Rose no necesitaba ser una heroína, solo necesitaba ser un ser humano que se negara a dejar que 3 llamas se extinguieran por el frío viento del abandono. Comprendió que a veces lo más importante que puedes hacer es simplemente quedarte cuando todos los demás se han ido. Los niños también aprendieron una lección que a muchos adultos les cuesta comprender, que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no necesariamente una reconciliación con quien te hirió.
La decisión de Ivy de perdonar a Victoria no fue una invitación para que regresara, sino la decisión de cortar el lazo de amargura que la había atado a un fantasma. Perdonar es el acto de recuperar tu propia historia, de decidir que la persona que te abandonó ya no tiene el poder de dictar tu estado emocional. Es un silencioso y poderoso no al ciclo del dolor. La indiferencia de Paul y la fría claridad de Liam también fueron respuestas válidas. La comprensión de que algunos puentes están tan quemados que no queda nada que cruzar. Aprendieron que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero el amor es más espeso que ambos. Construyeron su casa sobre la roca de la devoción de Rose, y cuando la tormenta del regreso de Victoria golpeó, la casa se mantuvo firme. A medida que envejecemos, llegamos a ver que las cosas más bellas de la vida son a menudo las que se reconstruyen de las ruinas. Un corazón que ha sido roto y reparado es más fuerte que uno que nunca ha conocido una grieta. Una familia que se elige suele ser más resistente que una que se hereda. Aprendemos a apreciar las rosas en nuestras vidas, las personas tranquilas y modestas que intervienen cuando las estrellas se apagan y nos ayudan a encontrar el camino a casa. Nos damos cuenta de que nunca es demasiado tarde para ser la persona que llama a la puerta, y nunca es demasiado tarde para ser la persona que la abre. El legado que dejamos atrás no son las notas que escribimos en el refrigerador, pero los recuerdos que dejamos en el corazón de aquellos a quienes elegimos amar, incluso cuando no teníamos por qué hacerlo. Al final, lo único que perdura es el calor que nos brindamos mutuamente en los largos y fríos inviernos del alma en Chicago, y la certeza de que estuvimos presentes cuando más importaba.